música latina, siendo un fenómeno que capturó los corazones de millones. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué Xavier Serviá, uno de los integrantes más recordados, no quiso participar en Menudo de Reencuentro? Hoy te contamos la historia completa detrás de esta decisión que sorprendió a los fans. Quédate hasta el final, porque exploraremos las razones personales, profesionales y emocionales detrás de esta controversial decisión. Xavier Serviá se unió a Menudo en 1980 y formó parte de la llamada época dorada del grupo. Durante su tiempo con Menudo, Xavier se destacó no solo por su talento, sino también por su carisma. Fue parte de éxitos como Fuego, Fórmula y Quiero Ser, canciones que definieron una generación. Porque soy un romántico, porque soy tímido. ¿Cómo fue tu ingreso a Menudo? ¿Cómo se hace el ingreso a...? La pura suerte, ve que fue una cosa bien loca. Mira, cuando yo estaba en mi casa, mi hermana era muy admiradora de Menudo. En esa época había un grupo de televisión, había un programa de televisión que se llamaba La Gente Joven de Menudo. Yo tenía como 11 años. Para mí, los de Menudo eran gay. Pero como muchos exintegrantes del grupo, Xavier vivió de cerca las presiones de la fama y el rigor de ser parte de una banda tan demandante. Este tipo de reencuentro pasa solamente una vez en la vida y yo me gocé cada segundo de este concierto. Fue un encuentro de tercer tipo. Para mí fue un renacimiento y nostalgia, definitivamente que sí. El reencuentro fue una combinación de mucha alegría y mucho amor. En 1997, algunos exintegrantes de Menudo decidieron reunirse para crear Menudo de Reencuentro, un proyecto que buscaba revivir la magia del grupo. Johnny Lozada, Ricky Meléndez, René Farray y otros miembros icónicos se unieron para realizar conciertos y conectarse con su público de antaño. El proyecto fue un éxito, llenando estadios y generando una ola de nostalgia entre los fans. Sin embargo, una ausencia notable fue la de Xavier Serviá. De cajón la tenía, pero a manera personal. ¿Es cierto que Xavier se peleó con ustedes? ¿Él prefiere mantenerse al margen como economista, conductor en un canal de televisión americano? No, nunca nos hemos peleado, porque ni siquiera estuvimos juntos. O sea, al principio cuando se hizo el reencuentro, sí, se le invitó, él no quiso por sus razones personales. La segunda vez que salimos también se le invitó y tampoco quiso, así que ya la tercera vez no lo invitamos. ¿Por qué Xavier decidió no participar? Las razones, como veremos, fueron más complejas de lo que muchos imaginan. En varias entrevistas, Xavier explicó que su decisión de no unirse a Reencuentro fue un tema personal y profesional. En una entrevista, Xavier Serviá dijo lo siguiente: Menudo fue una etapa importante en mi vida, pero ya estaba en su momento diferente. Profesionalmente, había tomado un camino distinto y sentía que volver a esa etapa era lo que no quería. Tras su salida de Menudo, Xavier se reinventó como economista y periodista financiero. Se convirtió en un experto en economía y finanzas personales, escribiendo libros y participando en programas de televisión. Esto lo llevó a alejarse del mundo del entretenimiento. Además, Xavier mencionó que su enfoque estaba en su carrera y que regresar al escenario como parte del Reencuentro no encajaba con su visión de futuro. Yo respeto a mis compañeros y sé que hicieron un gran trabajo con el Reencuentro, pero sentí que no era mi momento ni mi lugar. No, fue buena. Lo que pasa es que yo tenía un reto cuando pequeño, que siempre desde que estuve en Menudo, porque como era el que menos cantaba, había rencilla, tú sabes, entre los muchachos, entonces había las estrellas, vamos a decir así, en ese momento eran René. Estás hablando de Menudo, de aquella época. ¿Rencilla fuerte? ¿Rencilla no rencilla, no, más digamos así, tipo
tipo positivas, en donde unos llamaban más la atención que otros. Entonces, en ese caso, pues yo era el que menos llamaba la atención porque no cantaba mucho. Entonces, siempre... El Ben ahí era René y Johnny, era lo más que cantaban, y después Miguel. Otro aspecto importante fue el emocional. Xavier ha sido abierto sobre cómo su paso por Menudo tuvo momentos difíciles. Para él, revivir esta etapa podría haber traído recuerdos que prefería dejar atrás. Según el Convenio 138 de las Naciones Unidas sobre el derecho de los niños, habla de que los niños hasta los 15 años bisagra no pueden trabajar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a los 12 años. ¿Qué quiere decir bisagra? Bisagra entre incluidos. dos, viste la unión entre dos. Tú has visto la unión entre una puerta y el Sí, claro, y el la marco. bisagra. Esa bisagra. ¿Y Pues qué el es punto, bisagra? El punto que cumple. El punto que cumplen, Ajá. a partir de ahí. Entonces, hasta los 15 años bisagra, hasta que no lleguen a los 15 años, el niño bajo ninguna circunstancia debe trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía 11 años. Nosotros trabajamos 12, 14, 16 horas diarias. Entonces, era mucho Todos tiempo. los días. Todos los días, entonces pierdes la infancia, ¿me entiendes? Pierdes la educación, que es lo más importante, que creo que los niños se deben educar, deben estudiar. Esa perspectiva de crecimiento personal es algo que Xavier ha compartido en varias ocasiones, dejando claro que su decisión fue un acto de amor propio. En definitiva, Xavier Serviá tomó una decisión basada en su bienestar personal y profesional. Aunque no formó parte de Menudo de Reencuentro, sigue siendo una figura importante en la historia del grupo y en la vida de sus fans. El ¿Cómo reencuentro. nace esa historia? Yo quiero que tú la hagas porque tú me la has hecho a mí Aquí y va. nadie la conoce. Aquí va la verdad. ¿Cómo nace el reencuentro y a qué venue era que ustedes iban a hacer el reencuentro? Y me las voy a quitar para que vean. Vamos a empezar. Esto empieza así. Me voy esta noche, voy para Viejo San Juan. Me estaciono. Llego ¿Qué fecha estamos hablando? del 97. 97. Llego a un lugar que se llama Nonos. ¿No? Famoso Nonos. ¿Cuántos nos hemos ido allí? Voy allá y esa noche me estaba dando mi cervecita tranquilo y con una libreta. Y comienzo a escribir ideas. Dentro de todas las ideas que comienzo a escribir, ¿qué sería? Perdón, pues dije Toño. ¿Qué sería si Menudo regresara? ¿Cuáles serían los integrantes ideales? Pam, 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 pam. Nos pongo a todos nosotros y pongo a Xavier. ¿Qué canciones yo cantaría o qué cantaríamos? ¿Cuál sería el show perfecto? Tan, 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 ¿Con tan, quién tan, fue que tan, tan. hiciste ese brainstorming? No, yo ¿Tú solito? Estoy solo en una esquina dándome la cerveza. Y cada vez que me daba una me ponía más creativo. Estas canciones cantaría. ¿Y qué te hace falta para que esto pase de verdad? Me llamaron los muchachos y ¿qué te van a decir? Que no, a estas alturas, o que sí, ¿qué vamos a hacer? De repente, ya son como las 12 de la noche. Y en la esquina está nuestro amigo Chorongo. Ah, A te ver, montaste con Cholo. Que yo no lo conocía. Chacho, que eso es un tanque de gasolina. Tú le pones un fósforo y él sigue por ahí No con fue la así, idea, ahí no con fue una así, no fue así. conflagración. Yo no lo conocía, pero él viene donde mí, mira, mucho gusto. Yo era fanático de Menudo. Súper fanático. Brutal. Y entonces le digo, Cholo, ven aquí, tengo aquí una idea. ¿Qué tú piensas de esto y esto? Mulato, no se lo digas a nadie. Espérate un momento, no se lo digas a nadie. Y yo, está bien, Cholo. Llamó a su socio a esa hora, que era Pavón. José Pavón, que En también... paz descanse. Paz descanse. Tremendo productor. Y tremendo amigo. Sí. Bueno, ya a la semana yo estaba sentado con Pavón, con Cholo, viendo todo, sacando números. Mira, Pavón, esto es un proyecto que va a costar de entrada como 200,000 pesos. Yo asustado, tú sabes. ¿Dónde firmó? Sí, pero, yo me acuerdo, porque más o menos ya yo estaba ahí. No, yo lo sé, yo sé. Rondeando. Y me acuerdo que tú querías ese show primero para pero por ahí voy. la salita chiquita Por ahí de Bellas voy, Artes. sí, por ahí voy. No, ni la chiquita, era para, ¿cómo se llama? Punto, qué sé yo. Era bien chido, no era la grande, era una de las salas de Una sala pequeña de las experimentales. No, por ahí voy. Entonces me toca llamar a los muchachos. ¿Cómo los convenzo? Imagínate, uno está loco para el carajo, el otro está... A ver, ¿qué hago? ¡Pam! La idea. Si yo convenzo a Ricky Meléndez
que es el Te da abogado. la credibilidad. Me da la credibilidad, me da todo el stand. Fue estratégico. Hello, hay que bregar, ¿sabes? Ricky, tan. Y Ricky me dice, pero chicos, si esto no se va a llenar. Y yo, Ricky, confía en mí, aunque sea Bellas Artes. Se lo van a gozar. Y si no se llena, se lo regalamos a la familia los tickets y lo llenamos como quiera. Dicho y hecho. Llamo a René, llamo a Johnny, llamo a este, llamo al otro. El último que conseguí fue a Miguel, que estaba en California hace años que no sabíamos de él. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la decisión de Xavier? ¿Crees que debió participar o respeta su elección? Déjanos su comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre Menudo y sus integrantes. Muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerdan también que con su donación yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.